Feliz día, hoy jueves 24 de abril del año 2025. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de su programa, nuestro programa Vive tus Derechos. Vive tus Derechos es un programa educativo e informativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a la Coordinación de Medios del Vicariato y la Dirección General de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 33 años, camino a 34, trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. Los estaremos acompañando desde aquí hasta el final del programa en los controles Jesús Pantoja y quien les habla Héctor Escandel. Economía, política, la salud, servicios públicos, la familia. La vida en contexto. Vive tus derechos. Bien, en nuestra sección de Ecología Integral, pues también el impacto del fallecimiento del Papa Francisco nos pone a reflexionar. Fue un líder ampliamente reconocido en la idea de que necesitamos cambiar actitudes, necesitamos cambiar los resultados de las acciones para poder garantizar eso que él llamaba el cuidado de la casa común, el cuidado de la casa común, del planeta, de la naturaleza. Y en el Día Mundial de la Tierra, celebrado el pasado 22, pues eso queda evidentemente como una necesidad urgente, ¿verdad? El Papa Francisco, el primer Papa no europeo, desde el año 741, imagínense ustedes hace cuánto. El primer Papa americano, el primer Papa del hemisferio sur, es el primer jesuita, fue el primer jesuita en obtener el papado. Fue un promotor relevante de la necesidad del diálogo de la diplomacia, de la conversación, y entre los muchos aportes, pues el diálogo interreligioso fue quizás una de las áreas de trabajo que son más reconocidas. Acercarnos en cuanto humanos, acercarnos en cuanto reconocer que nuestro destino pasa por qué hacemos con los ecosistemas que nos sostienen aquí en este planeta. La procura de la justicia social fue otra de las banderas del Papa, la transparencia económica y muchas cosas en las cuales intervino y su impacto va a quedar. Pero yo creo que una de ellas, quizás una de las más relevantes desde mi punto de vista, tiene que ver con la defensa sostenida a la madre tierra, ¿verdad? El llamado permanente a que los pueblos desarrollen su conciencia, sus acciones, sus actitudes en función de sustituir un sistema depredador, un sistema que evidentemente está afectando la calidad del planeta. Reconoció en su discurso, en sus encíclicas, en sus palabras, graves problemas como los del cambio climático, identificó las causas, y yo creo que eso lo hace particularmente interesante porque fue un papa que buscó permanentemente la conciliación entre la ciencia y la fe. Esa defensa de la madre tierra es una cuestión de fe, una cuestión espiritual, pero una cosa también de la ciencia, ¿verdad? Entonces, con la iglesia en la calle, con la dignificación del papel de la mujer, con la ampliación de la representatividad dentro de la estructura propia de la iglesia, pues se hacen los aportes pertinentes para que ideas como esa, que es fundamental, que es básica, que es esencial, la defensa de la madre tierra,
pues continúen por el camino en que deben continuar. Yo creo que la encíclica Laudato Si, que nos llama al cuidado de la casa común, es uno de los productos fundamentales que no solamente tuvieron impacto mientras el Papa vivió, sino que van a continuar en el tiempo. Y está en nosotros, en cada uno de nosotros, trabajar para que eso sea así. No es deseable que pueda ahora plantearse un retroceso en áreas como esta, que son vitales para la vida. Tenemos con nosotros al padre José, o Giuseppe, como le digo, Bortoli, quien de esto sabe muchísimo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Héctor. Gracias por la invitación. Sí, viéndonos a lo que es este sentimiento de la muerte del Papa, ¿no? A veces había un refrán que decía: eso se hace cada muerte del Papa, como diciendo que eso se prolongaban los acontecimientos, pero ahorita ya estamos como acostumbrados a que eso sucede más frecuentemente. Bueno, yo sí recuerdo en mi vida, yo conocí todavía al Papa Pío XII, desde allí en adelante. Yo vengo de Juan 23. Y tuve la oportunidad de llegar a Roma en los días en que murió Pablo VI, de asistir al funeral también, y después a la fumata blanca cuando fue elegido Pablo I, que murió después de un mes. Bueno, entonces, bueno, de saber de lo que es la historia de la sucesión de los pontífices es una cosa. Conocer lo que significa ser papa y el significado que tienen para la iglesia es otra cosa. Es un poco la distinción entre lo que es la historia y un poco la teología o el fundamento evangélico de esta figura, el sucesor de Pedro, y de lo que significa para la iglesia dentro del colegio de los obispos, de nuestro obispo, de nuestro conjunto también con nuestro obispo, aquí concretamente nuestro Eduardo Reyes, obispo que es una cosa interesante porque nosotros somos vicariato. Vicariato quiere decir que el verdadero obispo, diríamos, responsable es el Papa, ¿no? Imagínate tú. De manera que por eso se dice que el obispo es el vicario del Papa. Representante. Bueno, entonces no digo que sí, podemos conversar un poquitico, nos unimos a estos sentimientos de todos los católicos que han expresado de muchas maneras su pésame y sus oraciones por el Papa. Creo que fue una persona, por los sentimientos que uno ve y las expresiones que se ven en las redes, muy querido a pesar de todas las controversias que puede haber habido, pero de verdad era una figura, bueno, latinoamericana, vamos a decir, nuestra, y expresaba nuestros sentimientos, nuestra manera de ser, y un cambio muy fuerte. Y para nosotros, te lo digo ya como subrayando, para la Amazonía, para nuestra Amazonía, significa algo extraordinario. Así es. La vida y obra del Papa, pues, ha sido, está siendo y será interpretada sin duda en los próximos años de distintas perspectivas, algunas muy favorable y probablemente haya otras que no, ¿verdad? Siempre está abierta la posibilidad. Lo que sí comparto contigo es que en términos generales la apreciación que uno percibe es que el Papa Francisco pues es ampliamente reconocido por algunas de las cosas o por muchas de las cosas que hizo. Entre ellas remover la estructura de la iglesia que algunos llamaban que estaba como muy cementada, muy estática, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, sí, el despertar, el diálogo, el despertar, el esfuerzo de la democracia, ese trabajo que hizo en procura del diálogo interconfesional con otras religiones y estas cosas, yo creo que eso es bien interesante porque estamos viviendo un mundo convulso, un mundo donde probablemente están ocurriendo cambios que no terminamos de percibirlo, pero que van a tener un impacto gigantesco en el futuro inmediato. Entonces, fue un Papa reformador. Bueno, fíjate, la verdadera reforma yo creo que inició en 1965 con el Concilio Vaticano
II, ahí se pusieron las bases, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahorita se estuvo hablando mucho de la sinodalidad. La sinodalidad, bueno, son conceptos, figuras teológicas expresadas ya en ese concilio. Entonces, como todo reforma tiene un momento de estasis, ¿no? de parado, la gente se está preguntando y esto, y hay mucha reacción. Después se va soltando un poco las cosas, pero siempre hay fase histórica de reacciones. Es una vez incomprensible. Yo, por lo menos, yo tengo ya 80 años y hice mis estudios de teología por ahí por los años 70, ya en plena fase de reforma conciliar. Y cuando veo ciertas reacciones, ciertas formas de interpretación, por ejemplo, de la liturgia, en algunas personalidades de la iglesia, inclusive obispos o cardenales y cosas así, pues me extraña, porque no, nosotros no vivimos esas cosas. ¿Cómo es posible que regresemos a esos tiempos cuando esto ya pensábamos que eso ya había sido superado? Entonces la figura de Francisco fue, ya por el nombre ya hizo todo un programa. Para nosotros fue algo extraordinario. Francisco de Asís, el hombre que interpretó una espiritualidad nueva en contacto con la creación, la naturaleza, el respeto por los derechos de las personas, y esta apertura, diríamos, de una iglesia que se expresa no tanto en el centralismo, que era un poco el problema que había antes del concilio, sino en las iglesias locales, y de ahí viene la diferencia que debe haber, lógica y prevista, pues, de cada una de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, de expresar la fe desde su cultura. Entonces, la realidad, fe, cultura unidas es algo extraordinario que debemos siempre ir profundizando. Y después la participación de todos los bautizados. Entonces, ese piramidismo de la iglesia, donde el papa y los curas eran los que mandaban, lo que decía aquí el párroco soy yo, como se dice de algunos de por aquí también, ¿no? Que se identificaba como la totalidad de lo que era la parroquia, y no es así. Bueno, te digo que se parece a la democracia, por lo menos para democracia. Sí, para los de mi edad y los que hemos vivido vivencia de la iglesia a partir de los años del concilio. Yo estaba también por allí cuando se clausuró el concilio, estaba en Roma precisamente, viendo la clausura desde el columnato. Tú ves la iglesia, la plaza San Pedro, que tiene la columna, en la parte derecha arriba hay una plazoleta, entonces no sé cómo yo llegué por ahí metiéndome por un lado y por otro, y asistí a la clausura del concilio. Allí asistía cuando el Papa, por ejemplo, en Santa María Maggiore, donde va a ser sepultado ahorita el Papa, Santa María Maggiore proclamó a María como madre de la iglesia. Bellísimo. Acababa yo de llegar a Roma y participé del primer encuentro con Pablo VI. Bien, viví toda esa realidad de una iglesia que estaba renovándose, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita siento este acontecimiento como algo también importante. Claro, un proceso de renovación. Y bueno, siempre queda la incertidumbre de lo que será, porque va a ser un tema muy difícil para el sucesor. Claro, ese proceso de renovación que, como bien dices, se inició hace tiempo, pues tiene, como todos los procesos humanos, sociales, subidas y bajadas, ¿verdad? Claro, momentos de estancamiento y momentos de impulso. Sí, bueno, pero ahorita precisamente por eso, ¿no? de caer o de eliminar este piramidismo de la iglesia, el Papa ipse dixit, como decían en latín, él lo dijo, pero en cosas que no tienen nada que ver con la fe y las costumbres. Entonces había mucho centralismo, y ahorita estamos caminando, y ese es el momento difícil, porque algunos no quieren aceptar esta apertura a las iglesias locales y a la diversidad cultural. Entonces eso es un tema muy complicado, y Francisco lo supo interpretar bien, por su formación también. Él es jesuita, y los jesuitas fueron los que introdujeron el concepto de la inculturación del evangelio, un evangelio que tiene que entrar a fermentar la cultura y a expresar después la fe a través de la cultura. Entonces vivía muy bien eso, y vivía también nuestro proceso eclesial latinoamericano, porque lo vivió fuertemente ahí en Argentina. Yo estaba leyendo muchas cosas, he leído en estos días en torno al Papa, pero un poco la conformación del cuerpo cardenalicio. Uh-huh. Yo leía, por ejemplo, que en
este tiempo que estuvo Francisco, pues hubo una modificación en cuanto a la representatividad global. Hoy día hay, por ejemplo, 25 cardenales asiáticos. Eso es muy superior a lo que había cuando él entró. Lo mismo ocurre con la representación de los cardenales africanos y de los cardenales latinoamericanos. Entonces pudiera verse como una estrategia un poco de deseuropizar y desitalianizar el Vaticano. Sí, pero no tiene nada que ver los cardenales con lo que diríamos la organización de la iglesia, porque el cardenal no es lo que el cardenal de, no sé, de Venezuela, uno o dos que sean, no son los que imprimen, digamos, la pastoral de Venezuela. El que realmente es el responsable, el animador de la pastoral es el obispo de cada diócesis o vicariato que sea. Entonces, el cardenal son figuras que ni siquiera representan un grado dentro del sacramento del orden, ¿no? Está el diácono, el presbítero, el sacerdote, diríamos, y el obispo. El papa es el obispo de Roma. Y es interesante que tiene que asumir ese obispo de Roma, no obispo de Padua, de mi ciudad, por decir, ¿no? Porque allá hay otro obispo. Pero tiene esta otra misión que está asentada en el Evangelio, de dirigir, de animar y de representar, diríamos, el colegio episcopal, y también dar la garantía, diríamos, que cuando hay una definición de fe, eso es, vamos a decir, palabra que tiene su fundamento en el Evangelio. Entonces él tiene esta responsabilidad de la unidad de la iglesia. Y el cardenal también tiene algunas funciones, pero no son los que determinan lo pastoral en una diócesis. Entonces que sean 20 o 30 no afecta nada. Sí, pero en todo caso siempre es bueno que alguien que que esté alrededor del poder pues pueda... Intervienen ahora en la elección van a elegir el Papa. Pero fíjate tú que los cardenales ahorita se van a reunir en cónclave, como se dice, ¿no? Encerrado y bueno, hasta que elijan al Papa. Pero hay casos, por el caso del primer Papa que después renunció, que se llama Celestino V. Él era un fraile que estaba retirado en la montaña, por ahí en el Abruzzo, ¿no? Y los cardenales estaban reunidos y no se ponían de acuerdo, había muchas facciones políticas, y tú sabes que el papado en esa época tenía un poder político muy grande, ¿no? El poder que venía de Dios y que ellos entregaban a los emperadores y reyes. Bueno, total que no se ponían de acuerdo y a la hora de la verdad pues se sacaron una alternativa, llamar a este curita y ponerlo de papa. Y fueron y lo sacaron de su eremo, de su lugar de apartado, eremita, y lo pusieron de papa. Y él aguantó unos meses, pero vio que la cosa no funcionaba y se escapó. Pero lo fueron a buscar para ponerlo preso inclusive, ¿no? Pero renunció, fue el primer papa que renunció. Y después, bueno, Dante en la Divina Comedia lo puso como un traidor, ¿no? Pero fue el Papa que renunció y después tuvieron que poner a otro. Pero el caso es interesante porque eligieron a uno que no estaba dentro del cónclave. Bueno, el cónclave era otro sistema. Creo haber escuchado, yo quiero que me aclares a mí, ya que nos escucha, creo haber escuchado que dentro de las pautas establecidas para elegir el Papa, la condición de cardenal no excluye la posibilidad de que cualquier persona, cualquier hombre, pueda ser elegido papa, sin estar en la estructura de la iglesia. No, tiene que ser por lo menos obispo, ¿no? Tiene que ser obispo, son los obispos que delegan en los cardenales, que son una selección, diríamos, ¿no? Pero tiene que ser ordenado sacerdote. Me llamó la atención eso, porque yo sé que no ha sido práctica. Puede ser cualquier bautizado, bueno, pero tendrían después que ordenarlo por lo menos de obispo, ¿no? Porque es el obispo de Roma. Recuerda siempre que el Papa es el obispo de Roma. Muy bien, entramos en un proceso ahora que no es inédito, que tiene unas pautas, que se ha repetido de alguna manera. Estos tiempos lo hemos podido ver quienes tenemos alguna edad, hasta estos muchachos vieron a los dos últimos papas, ¿verdad? Por lo menos.
ese procedimiento, poco simplificado ahora, es cómo lo podemos hacer para que la gente lo conozca. El cónclave que tú llamabas. Todos los cardenales del planeta, donde hay representación de la Iglesia Católica, viajan a Roma. Sí, mira, actualmente son 133, me parece. Entonces, hay dos viejitos que, a pesar, porque hay unas normativas que después se fueron como definiendo en los últimos tiempos de quiénes podían participar en este cónclave. Entonces tiene que ser cardenales, pero de 80 años para abajo. Y los de 80 para arriba ni siquiera entran al cónclave. No entran. Porque no es una institución divina, digamos, lo que está en el Evangelio, una estructura jurídica que se ha determinado y pueden ir cambiando, ¿entiendes? Entonces hay algunos que no, ya son viejitos. Yo estaba viendo por YouTube ahí el funeral ayer, no veía algunos que andaban ahí con su bastoncito y otros que no aguantaba la caminata. Pues evidentemente eso no sí. Hay dos más que renunciaron a pesar de que están por debajo de los 80 años, pero ya se sienten enfermos y no participan. Hay uno, hay uno que por lo menos dicen que el Papa Francisco, por un problema que tuvo de administración, pues le mantuvo el título de cardenal, pero dice: tú no vas a participar en el sínodo, en el cónclave. No sé si es verdad eso, pero sí decían que había una cierta polémica porque él decía que sí debía participar, otros decían que no. Entonces, definitivamente son 133 que van a participar. Ya ayer veía y decían que había ya 60 cardenales allá en Roma. Ya, eso ya estaban de historia. ¿Cuándo comienza el cónclave? ¿El sábado? No, el sábado va a ser el funeral, vamos a decir. Ayer lo sacaron de la casa Santa Marta, donde él vivía, allí mismo dentro del Vaticano, y lo trajeron para la Basílica de San Pedro. Entonces, con toda esa procesión que hicieron, y allí se veía hace poco de cardenales, pero bastante viejitos algunos. Bueno, aparentemente, ¿no? Y tiene que llegar a los demás. Ellos están convocados ya por derecho, los que están por debajo de los 80 años, y entran en ese lugar que es la Capilla Sixtina, y unos salones adyacentes, y completamente aislado, se le tranca la puerta, se le pone también su sello, y ahí que quedan en conclave, es decir, conclave, con la cerradura puesta, con la llave puesta ahí pegada, y bien controlado. Se le quitan todos los medios de comunicación, se revisa para que no haya, hoy en día es fácil meter ahí cualquier antenita y cualquier espía, micrófono secreto. Bueno, me imagino que por más que controlen será eso cada vez más difícil de evitar. De todas maneras, la idea es que ellos tengan la libertad de elegir a quien, según creemos, el Espíritu Santo sugiera. Por eso tienen su tiempo de oración, de consulta, y después elegirán al que creen más oportuno. A él se le preguntará si acepta. Ellos están sentados como en un salón alrededor de la pared, tienen unos baldaquines que se llaman, hay una bromita, hay unos chiruaticas arriba. Cuando el tipo dice que sí, entonces se le baja toda digamos, los pechitos de cada una de estas chiruaticas y queda solamente la suya. Cada vez que creo que son 3 votaciones diarias, las papeletas se le entregan, se colocan en una patena, en un cáliz allí, y después van pasando uno por uno, los nombran, se hace la suma, deben tener las primeras elecciones, deben llegar a las 2/3 partes de las votaciones. En fin, tiene toda su normativa. Y cuando se elige a uno y él acepta, se le pregunta qué nombre quiere tomar. Y bueno, las papeletas que quedan, porque esas papeletas después de la votación se queman. Hay una estufita y tiene ahí su chimenea que sale por encima de la Capilla Sixtina. Desde la Plaza San Pedro se ve. Yo asistí el humo blanco y el humo negro. Asistí a la muerte de Juan Pablo I. No a la muerte, sino a la elección.
Y entonces la votación salió positiva, con la aceptación del candidato, entonces, bueno, sale el humo blanco, de hecho, un componente ahí para que sea blanco. ¿Sabe de algún caso, no sé, ocurre ahorita, donde se haya elegido a uno que haya obtenido 2/3 de la votación y haya dicho que no? Bueno, como es secreto no lo sabemos, ¿verdad? Por lo menos nosotros no lo sabemos. Después hay muchas suposiciones, hay algunas noticias que salen ahí y no se sabe. Bueno, de todas maneras es posible, ¿no? Es posible. De hecho hay algunas elecciones que son muy rápidas, en cuestión de 2 o 3 elecciones sale, otras veces duran 2 o 3 días. Entonces te digo que cuando no hay todavía votos suficientes para la elección, sale este humo negro y la gente que está ahí en la plaza ve el humo que sale y a veces no se sabe el negro, el blanco. Si es de tarde ya no se distingue bien. Pero hay un momento en el cual se ve que el humo es blanco, entonces ya la noticia está dada no por los medios de comunicación artificiales nuestros, electrónicos, sino por este sistema tradicional del humo blanco o negro. Bueno, esperemos que haya humo blanco pronto. Sí, llegará. Sí, porque yo pudiera preguntarte, por ejemplo, qué criterios entiendes tú que consideran los cardenales que tienen derecho a voto adentro para proponer, porque me imagino que alguien propone a uno, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí viene el discernimiento, no es una cosa muy complicada. Evidentemente estos cardenales van a tener el currículum de cada uno de ellos, saben, inclusive los chismes, vamos a decir así, ¿no? De cada uno. Y evidentemente la perspectiva más importante es, claro, conocer el candidato, las posibilidades que él tiene, la formación, la orientación también de carácter y todas esas cuestiones, ¿no? Pero también analizar el signo de los tiempos, en qué tiempo estamos viviendo y cuáles son las necesidades más importantes para animar la iglesia, la crisis que pueda haber y las perspectivas nuevas que pueda haber. Entonces ellos tienen que ir como consultándose también unos con otros. No creo que haya lobby ahí en el sentido de que vayan presentando grupos, vamos a decir los africanos, vamos a presentar nuestro candidato, los asiáticos el suyo, los italianos el otro, no. Bueno, hablan de eso, ¿no? Pero mucha especulación en torno a siempre relacionado al nuestro sistema político electoral. Pero allí creemos de verdad que es cuestión de que esta gente se pongan a orar y pedir la inspiración del Espíritu Santo. Y siempre creemos en eso también, ¿no? Con todas las limitaciones humanas que pueda tener cualquiera de los candidatos. Bueno, hasta ahora los últimos papas, vamos a decir que realmente con cada uno con su característica han sido extraordinarios para la historia de la Iglesia. Muy bien, 11:56, se nos acaba el tiempo. Ya me hiciste hablar mucho. No, está muy bien. Es un tema que no se termina, ¿verdad? Ojalá que si el cónclave genera humo blanco, podamos en la próxima semana o la otra volver a... Sí, pero confiemos de verdad que la iglesia no es solamente el Papa, cada uno de nosotros, los bautizados, nuestra estructura también de base, nuestras parroquias y las diócesis con nuestro obispo, que es un poco el núcleo de la iglesia local y pues todo lo demás. Y bueno, y cada uno en su sitio, con su cultura, podemos de verdad ir creciendo y expresando nuestra fe desde nuestra manera de ser. Y el Papa también tendrá que, además no va a trabajar solo, imagínate toda la estructura que hay de gente que a veces vemos todos esos documentos que salen, las palabras que él dice, evidentemente tiene un equipo de gente que le ayuda y le prepara las cosas. Porque si no, no podría absolutamente mantener un ritmo de vida como lo que se ve. Entonces creemos de verdad que ya con la experiencia de la historia las cosas van y podemos ir simplificando, ¿no? Porque también está la parte humana de lo que vemos. Francisco ha tratado de simplificar muchas cosas. Se podemos simplificar, sí. Bueno. El poder del Papa y eso es muy criticado a veces, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que ir perfeccionando y dependerá mucho de un poco de
caminar nuestro de la historia y de cómo nosotros también vamos participando en eso. La sinodalidad es muy importante, porque ciertas estructuras no cambian si la gente no participa y no quiere que los cambien. Así es. Ok. Muchísimas gracias. A la orden siempre, que el Estamos Señor pendientes. nos bendiga, nos mande un Papa bueno. Así es. Que Amén. sea de donde sea, será siempre el representante para nosotros de Cristo Jesús. Y el que tiene esta tarea, esta misión importantísima de animar a la iglesia y mantener la unidad de la fe. Eso es lo más importante. Las demás cosas pueden ir cambiando y todo eso, pero mantener la unidad sobre la base del Evangelio y de lo que nosotros creemos como iglesia.